Buenas tardes, Carlos. Este es la defensa de tu trabajo de final de grado, releyendo a Lakoff, empatía y posicionamiento ideológico, el votante biconceptual. Excusamos la presencia de Ana de Cuadras, que es la otra evaluadora de este trabajo, pero en todo caso sí que me ha mandado una pregunta que te voy a hacer después de que tú hayas hecho una primera intervención, 5 minutos aproximadamente, que si son 6 tampoco pasará nada, en la que tú expliques un poco pues tu trabajo, ¿no? En fin, recuerda que nosotros ya hemos leído el trabajo y que además hemos visto tu vídeo de presentación, pero bueno, a partir de ahí tú mismo lo que te parezca que quieres decir, adelante. Perfecto, muchas gracias, Ernest. Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que cuando me planteé hacer el trabajo de fin de grado, tenía varias ideas encima de la mesa, desde comunicación de patrimonio cultural con la Fundación César Manrique, un agente de primer orden en Lanzarote, a hacerla sobre el lobismo de Canarias en Europa, que es un tema también apasionante, pero lo cierto es que al final triunfaron dos pasiones, que son la comunicación y la actividad política. Eh, Estamos viviendo una época bastante compleja y me preocupa mucho cómo poder llegar a la ciudadanía en un escenario que hay demasiado ruido, hay muchísima incertidumbre, donde además cada vez prima más el discurso emocional, ausente prácticamente de cualquier componente de carácter, pues eso, razonativo, ideológico. Lo que prima son las emociones. Y en ese momento, pues recordé lo importante que fue para mí conocer la figura de Lakoff, que más allá de su teoría de los marcos ya apuntaba algo en este sentido y sobre todo introducía un concepto que me parece muy importante, que es el votante biconceptual. Es decir, ese votante que incorpora, según la terminología de Lakoff, incorpora valores de carácter progresista y valores de carácter conservador. En España, tal vez por herederos de nuestra historia, siempre hemos considerado el centro como una especie de lugar mítico donde se producen los grandes acuerdos, que para eso todo el mundo tiene que ceder, y es cierto en el momento del acuerdo, pero en el momento de la defensa de las posiciones, Lakoff sostiene que el votante biconceptual no se le atrae con propuestas descafeinadas, se le atrae precisamente elevando la bandera, activando los triggers, los disparadores, que son capaces de mover a ese votante. Es decir, que la propuesta que haga, por ejemplo, en mi caso, una fuerza de carácter progresista, tiene que llamarle mucho más la atención que las propuestas por las que le llama el conservador, ¿no? En ese sentido, me parece interesante, y es algo que cito en el trabajo, como por ejemplo la ultraderecha está en este momento en Europa captando la atención y la participación de los colectivos homosexuales del mundo LGTBI, porque precisamente lo más que le preocupa en ese momento al votante biconceptual de carácter LGTBI no es poder casarse, que se le vea reconocido un derecho, sino que se le defienda del agresor teórico que puede ser el musulmán. Entonces, con eso ha cogido ese votante que en teoría debiera ser progresista, ha sido capaz de ser subsumido por la extrema derecha. En fin, todo este tipo de preocupaciones, y además que me parece que es un mundo que es apasionante desde el punto de vista teórico, pues fue lo que me llevó a interesarme por este tema. En cuanto al marco teórico, no sé, tal vez he corrido el riesgo de extenderme demasiado, pero he tratado de arrancar desde el principio, desde lo que es las teorías clásicas que interpretan el voto. A partir de ahí, una vez detectado que las teorías clásicas no dan respuestas y que hay que empezar a introducir otro tipo de factores como los emocionales, pues me he adentrado en el estudio de las emociones y luego en concreto de cómo la empatía está en la base de las emociones y está en la base también de la moral, que es la que se supone que aporta el componente racional a la hora de votar. Ya digo, creo que el recorrido en ese sentido ha sido bastante amplio y luego he aprovechado el estudio del votante biconceptual no solo para definirlo, sino por tratar de aventurar cuáles son los elementos de enganche con los que se podría llegar a ellos. Y ahí llego a una conclusión que me parece que es digna de seguir explorándose, relacionándola con la pirámide de Maslow,
en el sentido de que en este momento la mayor parte de nuestros votantes, de los votantes potenciales de carácter progresista, pues tienen cubiertas toda una serie de necesidades y se están empezando a demandar otro tipo de necesidades de mayor nivel que fraccionan enormemente tanto las identidades como complejizan la oferta política. Hago un recorrido sobre cómo ha ido desapareciendo determinadas cuestiones del espacio de lo político y se han quedado en el mundo de las ONG, y a partir de ahí ya llego a la parte más de investigación, que es la que he reflejado en la presentación. Y ahí, pues, con matices, pero creo que se ha logrado demostrar claramente, validar la primera hipótesis, la de que el votante de progresista tiene un mayor nivel de empatía y es más sensible a las propuestas con carácter empático, y se ha refutado, al menos parcialmente, la segunda hipótesis, en el sentido de que el votante conservador sí puede ser, con muchas dificultades y en muy pocos casos, pero sí puede ser reorientado su posicionamiento cuando se le somete a información y a escenas y a imágenes de carácter empático. También aparecieron dos cuestiones que me parecen muy importantes, y es el concepto de libertad, que eso lo aporta también Lakoff, pero se veía en los resultados de las pruebas, lo que aporta Lakoff en el sentido del concepto diferente de libertad que tiene el votante conservador y el votante progresista. El conservador exige que el Estado no intervenga en sus conductas, sin embargo, pretende imponer su moral con la ayuda de las administraciones y del Estado, mientras que el votante progresista no le da importancia al comportamiento personal, de libertades de cualquier tipo del resto de las personas, y está dispuesto a admitir un cierto control institucional para garantizar el bien común. Y el segundo punto es, bueno, una discusión que luego fui aprendiendo a medida que desarrollaba el trabajo, que era más vieja y más importante de lo que parecía, que es la confusión que hay con respecto a la empatía. Y me explico. En un momento determinado hay muchos autores que hablan de que no existe diferencia en la empatía entre un votante y otro. En lo poquito que he podido ver, básicamente de estudios en Estados Unidos, en países de habla hispana, no hay nada al respecto de esto, ¿no? Entonces, claro, hay muchos autores que justifican que el votante progresista y el conservador tienen el mismo nivel de empatía, pero dirigidos hacia sectores diferentes. Pongo un ejemplo, que es los que van con el Black Lives Matter y los Blue Lives Matter, entre los policías y los negros agredidos, ¿no? Claro, si nos quedamos en ese punto, con todos mis perdones, podríamos afirmar que el neonazi de Hogar Social tiene la misma empatía que Caminando Fronteras. Lo que pasa es que orientado hacia diferentes núcleos, ¿no? Yo creo que la lectura correcta es que una se trata de una empatía de corto alcance dirigida al entorno más próximo, y la otra es la empatía real. O sea, la primera empatía no se diferencia del tribalismo, por decirlo de alguna manera. Por eso me parece muy importante que cualquier estudio que se pudiera hacer sobre este tema debiera contemplar no medir solamente la empatía con criterios clínicos, que es como funciona el IRIS, el índice de reactividad interpersonal, que es el que tenemos en España para este tipo de cosas. Hay que complementarlo con preguntas que sean capaces de medir no solo la empatía, sino hacia quién va dirigida y el alcance que tiene. Me parece muy importante hacer esa matización. Y luego, por supuesto, excluir una escala, ya lo anticipaba en la presentación del vídeo, que es la de malestar personal, porque no mide precisamente la preocupación hacia el otro, mide el malestar que me genera lo que está viviendo el otro, que son dos cuestiones muy diferentes. Y cito un ejemplo que pone Bloom, un autor que precisamente sostiene lo contrario, que la empatía de unos y otros son iguales, pero su libro es muy bueno por cómo analiza todo este tipo de fenómenos, aunque sostuviera la tesis contraria a la mía. De hecho, lo cito bastante, ¿no? Bloom pone el ejemplo de la señora esta alemana que vive al lado de un campo de concentración y se queja de lo que está viendo. Y la propuesta que hace es, oiga, no les hagan eso o llévenselo a un sitio donde yo no lo vea, que me están volviendo loca. Así es como opera el malestar personal, por tanto no puede incluirse en esa subescala en la medida de la empatía. Ese dato no lo conocía desde el principio,
si lo hubiera conocido, lo hubiera planteado en el momento de realizar el trabajo y desde el primer momento hubiera quedado claro que no usaba esa escala. Como no hice la advertencia, parecería casi, si no poco menos que deshonesto eliminarlo al final y he tenido que trabajar con esa dificultad. Muy bien, pues mira, precisamente bueno, entramos a la parte de preguntas. Precisamente, Ana, estaba la pregunta que manda que me ha mandado para que te haga es ¿qué dificultades te has encontrado en el desarrollo de tu TFG y cómo las has resuelto? De hecho, acabas de explicar una. Sí, vamos a ver, Bueno, la la principal principal, fue, diría yo. Sí, sí. la clave. Ha habido alguna operativa por medio que he comentado contigo, por el camino de cómo seleccionar la muestra, pero han sido dificultades más de carácter técnico. La gran dificultad ha sido que no hay una herramienta adecuada para medir la empatía desde el punto de vista que estamos hablando, el de construcción social, porque no solamente por el tema del voto. De hecho, en el marco teórico cito, perdón, lo estoy citando en el propio análisis de los resultados, cito como el informe que se hace para validar el IRI en español, porque es un cuestionario que nace en Estados Unidos, cuando el equipo de investigación valida el IRI, se da cuenta de que la subescala de malestar personal opera de manera diferente a las del resto. Ellos además lo validan contrastándolo con resultados de test de comportamiento prosocial. Y efectivamente las otras tres subescalas del IRI mantienen una coherencia con los resultados de las pruebas de comportamiento prosocial y sin embargo la que no lo mantiene es el malestar personal. O sea, no es un problema que yo me haya encontrado y que estoy buscando cómo escapar, es que realmente existe ese problema, ¿no? Y luego la otra, más que dificultad en el sentido de si lo hubiera pensado antes, creo que hubiera sido necesario un cuestionario más amplio orientado a medir el alcance de la empatía, con preguntas cruzadas de esto cuando pasa con tal, ¿cómo reaccionas? Pero si pasa en tal sitio, ¿cómo? O sea, faltó eso para obtener un resultado más redondo. A ver si te digo, estás sin voz, Ernest. Es que de pronto hace como, bueno, perdona, decía que esto lo Sí. tienes que dejar para el doctorado ya, directamente. Pues vamos, ilusión no me faltaría. Te hago unas cuantas preguntas más, pero son muy concretas y un poco aparte del trabajo, ya muy directamente. Uh, hay una parte de tu trabajo en que hablas de las formaciones y de los líderes populistas, ¿no? Y aquí pones un poco los dos extremos, aunque tú crees que, o sea, defíneme qué entiendes por populista y por qué crees, o si es que lo crees, o por qué de alguna manera planteas que Vox y Podemos puedan ser populistas, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, antes que nada, me gustaría aclarar mucho que cuando utilizo la palabra populista no le añado ninguna carga de carácter peyorativo. Estoy refiriéndome simplemente a un mecanismo de intervención en la política. El populismo, por una definición que no sé si en este momento si es académicamente acertada, pero que manejamos todos con una cierta comodidad, porque nos entendemos, el populismo tiene una primera característica que es las respuestas sencillas a situaciones complejas y la segunda, que es una parte mucho más importante, es definir rápidamente el terreno de juego y quiénes son los jugadores. Es decir, ese juego de la casta contra el pueblo, el demos, tiene además un cierto componente de deslegitimación del adversario, con lo cual no hay que dar muchas explicaciones. O sea, son los que están en contra y la razón, el pueblo que está aquí tiene derecho a tomar sus propias decisiones, no puede seguir siendo maltratado. Desde ese punto de vista son dos formaciones que, aunque hablen de manera radicalmente diferente, los mecanismos que utilizan para intervenir en el debate público son perfectamente equiparables. Insisto, no hay ninguna connotación moral, o sea, soy capaz de advertir las enormes diferencias que hay entre Podemos y Vox. Y además siempre he dicho que los de Podemos son nuestros hijos, desde el punto de vista, pues eso, de una generación diferente que opera con unas lógicas diferentes y demás, ¿no? O sea, no,
insisto, no es una carga peyorativa, es simplemente el hecho de la manera de intervenir en el debate público. ¿Por qué crees que, ligada con esta misma pregunta, por qué crees que impugnan el eje izquierda-derecha? Vamos a ver, yo creo que impugnan el eje izquierda-derecha, entre otras cosas porque cayó el muro de Berlín. Entonces, ya está muy desacreditado. Acuérdate aquello famoso incluso de que habíamos llegado al fin de la historia y mira las vueltas que ha dado después, ¿no? Es un tema que no funciona en este momento. Es un momento en el que además lo que se pretende es canalizar rabia y lo que interesa son el gobierno contra nosotros. Pero ojo, que es el mismo esquema que utilizan, por ejemplo, los republicanos en Estados Unidos cuando hablan de la ciénaga de Washington, cuando hablan de las élites. O sea, el acertón está en la casta y el pueblo, en arriba y abajo, pero estamos hablando de lo mismo, es definir rápidamente dos espacios, atribuirle a uno la condición de santo y correcto por naturaleza y el resto son los adversarios. Entonces, ahí tuvieron ese acertón, que por otra parte Vox lo hace con patriotas y antipatriotas, aunque en algunos momentos también habla de élites. ¿Tú ¿Vale? Pero crees es una que, manera inmediata de definir el terreno de juego. ¿Tú crees que vivimos en una democracia o en una hemocracia? Aprovecho una cita Democracia. que pones tú. Sí, En sí, el... democracia. Mira, Ernest, yo empecé en política en el año 73 o 74. Y recuerdo lo que era pasarnos sábados enteros leyendo prensa, leyendo documentación que conseguíamos en el consulado cubano medio de tapadillo, algún compañero que había traído de Sudamérica algunas publicaciones, y bueno, tú tratabas de tener toda una base argumental para entender la realidad. En este momento las cosas gustan o no gustan, enfadan, crispan, nos provocan emociones positivas. La parte racional ha desaparecido, pero vamos a ver, no en política, en la publicidad de carácter general, cuando te van a vender un coche, no te hablan de las prestaciones del coche, tú lo que ves que significa lujo, que significa seguridad, pero no te hablan del coche, sino de la emoción que te produce, pues sentirte tú que estás conduciendo ese cacharro. ¿Sabes? Entonces es un fenómeno de carácter global, no es solamente en el ámbito del debate político. En determinado momento hablas de la lectura, una lectura de Lakoff europeizada. Uh -huh. Lo digo yo también ya para ir acabando porque se nos termina el tiempo. Y haces un poco esta comparación entre Europa y América, la diferencia que hay desde el punto de vista religioso. Uh -huh. Y afirmas que la concepción que impera en Europa es más laica, ¿no? Aquí, en todo caso, haría un matiz, que es que el papel que ha jugado por el protestantismo Sí, 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 en sí. contraposición a la Iglesia Católica más tradicional, ¿no? Que de alguna manera representa también esta misma reflexión que Sí, haces tú, ¿no? efectivamente, pero es como más de fondo. Después no tiene esa intervención directa en la política del candidato rezando, dando gracias a Dios públicamente. O sea, nosotros tenemos un laicismo, pero sí es cierto que somos un producto cultural y la diferencia entre los frugales y nosotros arranca desde la época de Lutero. Sí, sí, efectivamente, norte y Vamos, sur. Vale. Básicamente, yo creo que es un muy buen trabajo. Además, gracias. has tenido la capacidad de revisar el trabajo en función de, bueno, las dificultades que te has encontrado y lo has expresado muy bien. Es decir, aquí otro quizás hubiese hecho un replanteamiento, pero yo creo que se puede ver con la lectura del trabajo, aparte del seguimiento que he podido hacer, pero con la lectura del trabajo se puede ver que tú has hecho, bueno, que ha sido toda una evolución, ¿no? Y que además, desde el punto de vista metodológico, en fin, es de una pulcritud muy interesante, ¿no? Yo sinceramente creo que es un trabajo que no se puede quedar aquí, que tienes que, no sé cómo, esto ya va por otra parte, ¿no? Pero que de alguna manera pues, hay esta reflexión que planteas de fondo y el material que has trabajado con las dificultades que tiene, que además soy muy consciente de ello, y encontrar a 10 personas de Vox que te pudiesen responder a la encuesta tiene mérito realmente. Pero quiero decir, de alguna manera, si puedes
si hay capacidad para ampliar la muestra, que es la que pactamos y que por tanto perfecto, no solo faltaría. Pero toda la reflexión que conlleva todo lo que has planteado me ha parecido sumamente interesante y además, en fin, yo soy el corrector, pero te confieso que he aprendido un montón. Por tanto, por mi parte también muchas Gracias. gracias. Y, en fin, yo creo que con esto podemos terminar esta sesión, porque en teoría eran 20 minutos y por tanto ya los hemos pasado. Más que nada porque ahora tenemos otra y por tanto tenemos que seguir. Solo decirte que por mi parte enhorabuena. Muchas gracias, Ernest. Muchas gracias. Pues nada, nos vemos. Paro la grabación. Ajá.